Antes de contarles cómo la tranquilidad de mi casa se deshizo como azúcar en la lluvia, les pido un instante de su atención. Dicen que las paredes oyen, pero las historias que guardan a menudo se pierden en el silencio. Si las narrativas de coraje silencioso, aquellas que brotan en los patios y cocinas, les tocan el alma, consideren suscribirse a este canal. Así, más voces como la mía, que por tanto tiempo permanecieron calladas, pueden encontrar un eco en el corazón de alguien. Ahora, déjenme llevarlos de vuelta a aquella tarde de domingo, cuando el aire de Tepoztlán se volvió pesado y el sol parecía haber perdido su brillo. El aire en la sala estaba tan denso que podía cortarlo con el machete que reposaba sobre la mesa de madera rústica, la hoja opaca reflejando la pálida luz de la tarde. La puerta principal estaba cerrada con llave, la llave en mi bolsillo pesando como una piedra de río. Al otro lado de la mesa, Ricardo, mi yerno, estaba sentado en una silla que de repente parecía demasiado grande para él. El sudor brotaba en su frente, corriendo por su sien y mezclándose con la incredulidad en sus ojos. En la pequeña pantalla de mi celular, apoyado contra una maceta de barro, las imágenes seguían corriendo, sin sonido, solo el movimiento fantasmagórico de figuras en una habitación que conocíamos tan bien. Era nuestra sala. Allí estaba él, Ricardo, inclinándose sobre mi nieta, Sofía. No había agresión en sus gestos, no de la forma que el mundo entiende. Había algo peor, una caricia lenta y posesiva en su cabello, un susurro que la hizo encogerse, una sonrisa que no llegaba a los ojos mientras le entregaba un vaso de agua. Y luego, el momento que congeló la sangre en mis venas, tomó la mano de ella y la besó, no como lo haría un abuelo, sino con una solemnidad que hizo que la niña de 11 años retrocediera, el miedo estampado en su joven rostro. Él la reprendió suavemente, y ella asintió, inmóvil, una estatua de obediencia aterrorizada. Él intentó hablar, la voz un jirón del tono confiado que siempre usaba. «Lupita, esto no es lo que parece. Es un malentendido. Solo la estaba consolando. Estaba triste». «¿Triste?», repetí, mi voz tranquila, peligrosamente tranquila. Era una serenidad que no sabía que poseía, forjada en el fuego silencioso de semanas de sospecha. No parecía triste antes de que llegaras, Ricardo. Estaba dibujando en su cuaderno, feliz como un pajarito. La tristeza solo llegó cuando entraste por la puerta. Se levantó, la silla arrastrándose ruidosamente sobre el suelo de baldosas. Sus ojos se dispararon hacia la puerta, luego hacia las ventanas con rejas de hierro forjado. Era un animal enjaulado. «Esto es un absurdo. Estás viendo cosas, vieja. Siempre has estado celosa de mí, de mi relación con Daniela». Yo no me moví. Solo mis ojos siguieron los suyos. Señalé con la barbilla el machete. «Esa hoja», dije, con la misma tranquilidad cortante, «era de mi Mateo. La usaba para limpiar el terreno, para abrir camino en el monte, para proteger a esta familia. Nunca la levantó contra un hombre, porque nunca lo necesitó. Pero me enseñó que hay malas hierbas que no se arrancan con las manos. Hay que cortarlas de raíz». Ricardo tragó saliva, la nuez de Adán subiendo y bajando por su cuello. El video en el celular terminó y la pantalla se oscureció, dejando solo nuestros reflejos distorsionados en la superficie negra. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. En él se contenía la ruina de una familia, la ruptura de una confianza sagrada y la promesa de una justicia que no vendría de los tribunales, sino de las manos arrugadas de una abuela que ya había visto suficiente del mundo como para saber cuándo dejar de tener miedo. «Tienes dos opciones, Ricardo», hablé, y cada palabra era un trozo de hielo. «La primera es que lleve este video a la policía y a mi hija. La segunda es que desaparezcas, hoy, para siempre. Te esfumas de la vida de Daniela y de Sofía, y nunca más vuelves a Tepoztlán. Si oigo tu nombre, si veo tu sombra, si me entero de que has respirado en la misma dirección que mi nieta otra vez», me detuve, dejando que la amenaza flotara en el aire, más pesada que el calor de la tarde. No necesitaba que terminara. El brillo del machete en la mesa hablaba por mí. En ese momento, yo no era Guadalupe Méndez, la viuda que vendía tamales en la plaza. Yo era una guardiana, y mi territorio había sido invadido. Para entender cómo llegamos a aquel domingo sofocante, necesito retroceder algunos meses, a un tiempo en que mi mayor preocupación era si las lluvias de verano llegarían a tiempo para salvar mis bugambilias. Mi nombre es Guadalupe Méndez, pero todos me conocen como Lupita. Tengo 72 años de vida, la mayoría de ellos vividos en esta misma casa de adobe, con un patio lleno de macetas de geranios, en el corazón de Tepoztlán.
El cerro del Teposteco vigila mi ventana, una presencia constante y silenciosa que me vio nacer, casarme con mi Mateo, criar a mi Daniela y ahora, ver crecer a mi nieta, Sofía. Desde que Mateo se fue, hace 5 años, mi vida asumió un ritmo lento y predecible. Las mañanas eran para cuidar el jardín y mis pocas gallinas. Las tardes eran para preparar la masa para los tamales que vendía en la plaza los fines de semana. Y el final de la tarde era mi momento favorito. Era cuando Daniela y mi nieta Sofía llegaban. Daniela, mi hija, es una mujer buena, con un corazón quizás demasiado grande para su propio bien. Trabaja como secretaria en el pequeño consultorio médico del pueblo. Sofía, con sus 11 años, era la luz de mi casa, una niña de ojos vivos y risa fácil que llenaba mis días de color. El esposo de Daniela, Ricardo, era, a los ojos de todos, el yerno perfecto. Trabajaba como gerente en una pequeña empresa de construcción en Cuernavaca. Era guapo, encantador, y siempre tenía una palabra amable para todos. Me traía flores, elogiaba mi comida, y trataba a Daniela como una reina. Al principio, yo también fui cautivada por él. Me sentía agradecida de que cuidara tan bien de mi hija. Parecían la imagen de la felicidad, una familia salida de una telenovela. Pero las cosas empezaron a cambiar de forma sutil, casi imperceptible. Empezó con el horario de Ricardo. Él siempre había llegado a casa después de las 7 de la noche, cansado del viaje desde Cuernavaca. De repente, empezó a aparecer en mi puerta a las 5:30, a veces incluso antes. Salí más temprano. El jefe me dejó ir, decía, con una amplia sonrisa. Pensé en venir a ayudarte con las compras o empezar la cena para Dani. Al principio lo acepté. Parecía un gesto atento. Traía pan dulce, se sentaba en mi cocina mientras yo cocinaba y me contaba sobre su día. Pero había algo extraño, una inquietud en su mirada, una prisa en su amabilidad. Parecía estar siempre observando, midiendo el ambiente, y su atención sobre Sofía empezó a incomodarme. Elogios que eran un poco demasiado largos. «Qué bonita estás hoy, princesita. Ese vestido hace que tus ojos brillen». Toques que duraban un instante más de lo necesario. Una mano en el hombro que se deslizaba hacia la espalda. Me reprendía a mí misma. «Eres una vieja amargada, Lupita», le decía a mi reflejo en el espejo del baño. «Estás viendo maldad donde no la hay. Es un buen hombre. Ama a su familia». Intenté ignorar el nudo que se formaba en mi estómago cada vez que él entraba por la puerta. Intenté convencerme de que era solo mi soledad jugándome una mala pasada. Pero la sombra de Ricardo llegaba cada vez más temprano, y con ella, un frío que las tardes cálidas de Morelos no lograban disipar. Y el brillo en los ojos de Sofía, mi pequeño sol, comenzó a apagarse, lenta y dolorosamente. El cambio en Sofía fue como el marchitar de una flor, lento, gradual, y para un ojo desatento, casi invisible. Pero yo, que la conocía desde su primer aliento, lo noté. Ella, que antes corría a mi regazo en cuanto llegaba de la escuela, comenzó a dudar en la puerta. Su risa, que resonaba por el patio, se volvió más rara, reemplazada por un silencio pensativo. Cierto día, la encontré sentada en el escalón de la cocina, mirando a la nada. Su cuaderno de dibujo, normalmente su compañero inseparable, estaba cerrado a su lado. Me acerqué y me senté junto a ella, mi viejo cuerpo protestando con un crujido. «¿Qué pasa, mija?», pregunté suavemente, posando la mano en su hombro. Se encogió por un instante, un movimiento tan rápido que casi pensé que lo había imaginado. Luego se relajó, pero no se volvió hacia mí. «Nada, abuela, solo estoy cansada». «¿Cansada de la escuela?», insistí. Ella negó con la cabeza. «No, solo cansada». En ese momento, el portón del patio rechinó y la figura de Ricardo apareció. «Llegué», anunció con su habitual jovialidad. Al vernos, su sonrisa se ensanchó. Mis 2 mujeres favoritas, conspirando sin mí. Vi el cuerpo de Sofía tensarse. Se levantó abruptamente, tomó su cuaderno y murmuró: «Voy a mi cuarto a hacer la tarea», y desapareció por la puerta antes de que cualquiera de nosotros pudiera decir algo más. Ricardo se rió, un sonido que de repente me pareció hueco. La adolescencia llegando, Lupita. Un día nos aman, al otro apenas nos miran. Tenemos que tener paciencia. Se sentó donde había estado Sofía, demasiado cerca de mí, y su perfume caro invadió el aire, un olor artificial que no combinaba con el aroma a tierra y jazmín de mi patio. «No es una adolescente, Ricardo, es una niña», respondí, la voz más áspera de lo que pretendía. Él me miró, y por una fracción de segundo, su sonrisa vaciló. Vi algo en sus ojos, un brillo frío, calculador,
que desapareció tan rápido como surgió. Claro, claro, una niña. Pero crecen tan rápido, ¿no? Hay que aprovechar cada momento. Continuó hablando, sobre el trabajo, sobre un nuevo restaurante en Cuernavaca al que quería llevar a Daniela, pero yo ya no lo escuchaba. Mi mente estaba atrapada en el encogimiento de hombros de Sofía, en su huida repentina. La paciencia de Ricardo me sonaba más a una estrategia que a un consejo paternal. Más tarde esa noche, después de que Daniela y Ricardo se fueran a casa, fui al cuarto de Sofía. La luz estaba apagada, pero sabía que estaba despierta. Me senté en el borde de su cama. Sofía, susurré en la oscuridad, si alguna vez alguien te hace sentir incómoda, aunque sea alguien de la familia, puedes contármelo. ¿Me lo prometes? La sentía sentir en la oscuridad. Lo prometo, abuela. Pero su voz era pequeña, un hilo de sonido en un cuarto lleno de secretos que comenzaban a acumularse como polvo en los rincones. Y supe, con una certeza que me heló el alma, que ella ya estaba rompiendo esa promesa, no por maldad, sino por un miedo que yo aún no comprendía, un miedo que olía al perfume caro de mi yerno. El valor para hablar con Daniela tardó en llegar. ¿Cómo le dice una madre a su hija que el hombre que ama, el padre de su nieta, le inspira un miedo profundo e irracional? ¿Cómo se planta una semilla de duda, tan venenosa en el corazón de quien más se ama, sin pruebas, solo con una intuición y el silencio de una niña? Elegí un sábado por la mañana, cuando Ricardo se había ido a jugar fútbol con sus amigos. Estábamos las dos en la cocina, preparando la masa para las gorditas. Nuestras manos, una arrugada y manchada por el tiempo, la otra lisa y fuerte, trabajaban al unísono, un ritual que compartíamos desde que ella era pequeña. Daniela, empecé, mi voz temblando ligeramente. Tenemos que hablar de Ricardo. Ella dejó de amasar y me miró, una arruga de preocupación formándose entre sus cejas. ¿Qué pasa con él, mamá? ¿Está bien? Él está bien, le aseguré rápidamente. Soy yo, es sobre él y Sofía. Su expresión cambió de preocupación a defensa. ¿Qué quieres decir? Respiré hondo. He notado que está diferente con ella. La forma en que la mira, cómo la toca, y Sofía está más callada, más asustada. ¿No te has dado cuenta? Daniela soltó la masa en el tazón y se limpió las manos en el delantal, un gesto brusco, irritado. Mamá, por favor, no empieces. Ricardo adora a Sofía. Es el mejor padre que una niña podría desear. Eres tú la que siempre está buscando problemas donde no existen. No estoy buscando problemas, Daniela. Estoy viendo a mi nieta apagarse ante mis ojos. Mi voz se elevó, cargada de frustración. Desde que empezó a llegar más temprano del trabajo, apenas sonríe. Llega más temprano para ayudarnos, para pasar tiempo con nosotras. ¿Por qué conviertes algo bueno en algo malo?, replicó ella, sus ojos llenándose de lágrimas, no de tristeza, sino de rabia. Sé que nunca te gustó de verdad. Debes pensar que ningún hombre es lo suficientemente bueno para tu hija, pero Ricardo es un buen hombre. Es mi esposo. Cada palabra suya era una puñalada. Ella no veía, o no quería ver. Su lealtad a su esposo la había vuelto ciega. Para ella, yo era la villana, la suegra celosa y solitaria que intentaba destruir su familia perfecta. Te amo, hija, y amo a Sofía más que a mi propia vida, dije, mi voz ahora baja y derrotada. Solo te pido que observes, con tus propios ojos. Olvida lo que dije. Solo observa. Ella me dio la espalda y volvió a la masa, amasándola con una fuerza innecesaria. No hay nada que observar, mamá. Lo único que veo es a mi madre intentando arruinar mi felicidad. La conversación terminó ahí. Un muro de concreto se levantó entre nosotras. En ese momento, me di cuenta de la terrible soledad de mi posición. Estaba sola en esta lucha. Si quería proteger a Sofía, no podía contar con mi propia hija. Tendría que encontrar otra forma. Una forma que no dependiera de la fe ciega de nadie, sino de la verdad cruda e irrefutable. La idea, aún vaga y aterradora, comenzó a formarse en mi mente, como una nube de tormenta en el horizonte. Los días que siguieron a mi conversación con Daniela fueron pesados y silenciosos. Había una tensión en el aire siempre que estábamos las tres juntas. Daniela era educada, pero distante. Ricardo, ajeno a nuestra discusión, o quizás un actor demasiado bueno, continuaba con su fachada de yerno perfecto, pero yo sentía sus ojos sobre mí, inquisidores. Sabía que yo lo observaba, y Sofía, la pobre Sofía, estaba atrapada en medio, sintiendo la corriente helada entre su madre y su abuela, sin entender su origen. Me sentía impotente.
Cada sonrisa forzada de Ricardo, cada toque cariñoso en Sofía, era como sal en una herida abierta. Yo veía, pero no podía probar. Yo sentía, pero no podía explicar. Mis palabras no tenían peso contra la imagen inmaculada que él había construido. La idea de la cámara no llegó como un relámpago, sino como una gota de agua persistente cayendo sobre una piedra. Comenzó con un programa que vi en la televisión, uno de esos reportajes sobre seguridad doméstica. Mostraban cámaras minúsculas, disfrazadas de cargadores de celular, de relojes de mesa, de marcos de fotos. Al principio, descarté la idea como algo salido de una película, algo deshonesto y extremo. ¿Espiar a mi propia familia? ¿En mi propia casa? La mera sugerencia parecía una violación, una traición, pero la imagen de Sofía encogiéndose cada vez que Ricardo se acercaba no me salía de la cabeza. Atormentaba mis sueños. Me despertaba en medio de la noche con el corazón palpitante, convencida de que había oído un llanto ahogado. Pero la casa siempre estaba en silencio, un silencio que se había vuelto más amenazador que cualquier ruido. Cierta tarde, estaba regando mis geranios en el patio cuando oí la voz de Ricardo desde la sala. Había llegado temprano, como siempre. «Sofía, ven a ayudar al tío a elegir una película para ver más tarde con tu mamá». Su voz era melosa, falsamente dulce. «Estoy terminando mi tarea, tío», respondió la voz de Sofía, débil, desde su cuarto. «Ah, vamos, es solo un minuto, no seas así. Sabes que me pongo triste cuando me ignoras». Esa frase, esa manipulación sutil. Me pongo triste cuando me ignoras. No estaba pidiendo, estaba culpando. Le estaba enseñando que las emociones de él eran responsabilidad de ella. En ese instante, mi vacilación se desmoronó. La deshonestidad de instalar una cámara no era nada comparada con la deshonestidad que él practicaba todos los días, escondido detrás de una máscara de afecto. Solté la regadera. El agua se esparció por el suelo de baldosas, formando un charco oscuro. Mi decisión estaba tomada. Necesitaba ojos donde los míos no podían estar. Necesitaba un testigo silencioso que no pudiera ser acusado de celos o vejez. Necesitaba la verdad, desnuda y cruda, capturada en una pequeña lente de cristal. La semilla de la idea, plantada por la impotencia, finalmente había germinado. Ahora, solo necesitaba encontrar una forma de hacerla crecer. Ir a Cuernavaca a comprar la cámara fue como planear una operación secreta. Me sentí una criminal, el corazón latiendo desbocado a cada paso. El miércoles, le dije a Daniela que iba al mercado grande de Cuernavaca para comprar especias y unas macetas de barro que no encontraba en Tepoztlán. Era una excusa plausible, algo que hacía de vez en cuando. ¿Quieres que Ricardo te lleve, mamá? Puede pedir una hora de almuerzo más larga, ofreció ella, todavía intentando remendar nuestra relación con gestos de normalidad. No, mija, no quiero molestar. Voy en el autobús, me gusta ir a mi ritmo, mirar las tiendas. Rechacé, quizás con demasiada prisa. El autobús a Cuernavaca estaba sofocante y lleno, oliendo a diésel y a fruta madura. Me aferré a mi bolso, donde llevaba el dinero que había juntado de las ventas de los tamales. Cada bache del camino parecía hacer eco de mi ansiedad. Yo, Guadalupe Méndez, que nunca había hecho nada más arriesgado que cruzar la calle fuera del paso de peatones, iba de camino a comprar tecnología de espionaje. Si mi Mateo me viera, no sé si se reiría o se preocuparía. En Cuernavaca, deambulé por las calles bulliciosas, pasando por tiendas de electrónica con escaparates brillantes. Me sentía intimidada. Los vendedores eran jóvenes, de habla rápida, y usaban una jerga tecnológica que yo no comprendía. ¿Cómo iba a pedir una cámara oculta sin parecer una loca? Finalmente, encontré una tienda más pequeña, en una calle lateral. El dueño era un hombre mayor, con gafas en la punta de la nariz y un aire paciente. Me mostró todo tipo de aparatos de seguridad. Me sentía mareada. «¿Qué busca exactamente, señora?», preguntó con amabilidad. Tragué saliva. «Yo necesito algo. Discreto», murmuré, mirando mis propios zapatos. «Para mi sala. Tengo la impresión de que alguien anda moviendo mis cosas cuando no estoy». La mentira salió más fácil de lo que esperaba. Él asintió comprensivo. «Ah, sí, para seguridad. Tengo justo lo que necesita». Sacó de una caja un objeto que parecía un vulgar cargador de celular, de esos que se conectan al enchufe. «Esto de aquí», dijo, «es una cámara. Graba en alta definición, activada por movimiento. Nadie sospecharía. Solo tiene que enchufarlo a una toma con buena visión de la sala y hace el resto. Guarda todo en una pequeña tarjeta de memoria». Era perfecto, discreto, simple. Pagué en efectivo.
sintiendo los billetes quemarme los dedos. Me explicó cómo funcionaba, cómo sacar la tarjeta y ver las imágenes en una computadora. Yo asentía, intentando memorizar todo, mi mente a mil. En el camino de vuelta, en el mismo autobús ruidoso, sostuve la pequeña caja en mi bolso como si fuera una joya preciosa o una bomba de tiempo. Quizás era ambas cosas. Era la llave de la verdad, pero tenía un miedo terrible de la puerta que podría abrir. Miré por la ventana las colinas verdes de Morelos pasar, y por primera vez en mucho tiempo, recé. No le pedí a Dios que mi sospecha estuviera equivocada. Le pedí fuerza para lo que fuera que descubriera. Instalar la cámara fue un acto de nervios y subterfugios. Esperé a la mañana siguiente, cuando Daniela estaba en el trabajo y Sofía en la escuela. La casa estaba vacía, llena solo por el tic-tac del viejo reloj de pared y los latidos acelerados de mi corazón. Saqué el pequeño cargador de la caja. Parecía tan inofensivo. Lo sostuve en mi mano temblorosa. El plástico blanco y liso frío al tacto. El desafío era encontrar el lugar perfecto. Necesitaba un enchufe con una vista amplia de la sala, especialmente del sofá donde Sofía solía sentarse a ver la televisión o a dibujar, y de la mesita de centro. Pero no podía ser un lugar obvio. Recorrí la sala con la mirada. ¿El enchufe detrás de la televisión? No, el ángulo era malo. ¿El que estaba cerca de la estantería de libros? Demasiado escondido. Los estantes bloqueaban la vista. Entonces, lo vi. Un enchufe bajo, parcialmente oculto por una maceta de helecho que estaba en el suelo. Era el enchufe que usaba para conectar la aspiradora. Nadie le prestaba atención, y desde allí, la pequeña lente tendría una vista casi perfecta de toda el área central de la sala. Con las manos sudando, me arrodillé, la rodilla protestando con un dolor agudo. Inserté la pequeña tarjeta de memoria, como me había enseñado el vendedor, y conecté el dispositivo al enchufe. Una pequeña luz azul parpadeó 2 veces, y luego se apagó. Estaba funcionando. Mi testigo silencioso estaba activo. Me levanté y me alejé, mirando el lugar. El cargador blanco era prácticamente invisible detrás de las hojas verdes del helecho. Nadie, a menos que lo buscara específicamente, lo notaría. Sentí una ola de alivio mezclada con una náusea profunda. El acto estaba consumado. Había transformado mi propia casa, mi santuario, en un escenario de vigilancia. Pasé el resto del día en una niebla de ansiedad. Cada sonido del portón me hacía saltar. ¿Y si Ricardo decidía venir más temprano de lo habitual? ¿Y si lo notaba? Limpié la casa con un fervor maníaco, intentando ocupar mis manos y mi mente, pero mi mirada volvía constantemente al rincón de la sala, al helecho, al pequeño ojo de cristal que ahora observaba en mi nombre. Cuando Daniela y Sofía llegaron al final de la tarde, tuve que hacer un esfuerzo hercúleo para actuar con normalidad. Besé la frente de Sofía, mi corazón encogiéndose. Le pregunté a Daniela sobre su día, pero me sentía como una actriz en una obra mal ensayada. La presencia de la cámara pesaba sobre mí. Era un secreto que me aislaba, incluso en medio de mi familia. Cuando Ricardo llegó, poco después, con su sonrisa habitual y una bolsa de pan dulce en la mano, tuve que volverme hacia la cocina para que no viera la aversión en mi rostro. La cacería había comenzado. Ahora, solo me quedaba esperar. Los primeros días con la cámara instalada fueron una tortura de anticipación. Todas las noches, después de que todos se fueran, esperaba a que la casa quedara completamente en silencio. Entonces, con el corazón en la boca, iba a la sala, me arrodillaba con dificultad junto al helecho y sacaba la pequeña tarjeta de memoria. La llevaba a mi cuarto, donde guardaba la vieja computadora portátil que Daniela me había dado para poder ver fotografías de la familia. Mis manos temblaban tanto que a veces tardaba varios minutos en lograr insertar la tarjeta en la ranura. Cada clic del ratón sonaba como un disparo en el silencio de la noche, y en los primeros 3 días no vi nada, absolutamente nada. Las grabaciones, activadas por movimiento, me mostraban a mí entrando y saliendo de la sala, mostraban a Sofía pasando para ir a su cuarto, mostraban a Daniela sentándose en el sofá a leer, y mostraban a Ricardo, pero en las imágenes, él era el mismo Ricardo de siempre. Se sentaba al lado de Sofía, pero mantenía una distancia respetuosa. Hablaba con ella, pero de lejos. Parecía que, desde mi conversación con Daniela, estaba siendo más cuidadoso, o quizás yo estaba equivocada. La duda comenzó a corroerme por dentro. Me sentí una tonta, una vieja paranoica. Había violado la privacidad de mi familia, gastado un dinero que no me sobraba, y todo por culpa de mi imaginación fértil. La culpa era un peso físico en mis hombros. Comencé a evitar la mirada de Daniela,
con miedo de que pudiera ver mi traición en mis ojos. Me volví más amable con Ricardo, en un intento de compensar mis horribles pensamientos. «Vaya, mamá, parece que ya hiciste las paces con Ricardo», dijo Daniela el cuarto día, con una sonrisa aliviada, mientras me ayudaba a poner la mesa para la cena. «Me alegro. Te dije que era un buen hombre», forcé una sonrisa. «Sí, mija, quizás fui injusta. Esa noche, casi decidí quitar la cámara. La vergüenza me estaba consumiendo. Quizás el cambio en el comportamiento de Sofía era solo una fase, como había dicho Ricardo. Quizás yo, en mi soledad, había creado un monstruo donde solo había un hombre intentando ser un buen padrastro. Me fui a la cama con la decisión casi tomada. Mañana, pensé, quito esa cosa de la pared. Se acabó. Pediré perdón en silencio e intentaré olvidar esto. Pero el destino, o quizás mi intuición terca, tenía otros planes. Y el quinto día traería consigo la prueba que tanto temía y al mismo tiempo desesperadamente buscaba. La falsa normalidad estaba a punto de hacerse añicos. Era viernes. Lo recuerdo claramente porque el aire tenía esa electricidad que precede al fin de semana. Daniela había llamado para decir que se quedaría hasta más tarde en el trabajo para ayudar al doctor Morales a organizar unos archivos. «Ricardo va a recoger a Sofía de la escuela y se queda ahí contigo. Yo llego para la cena», dijo. Mi estómago se hundió. La idea de quedarme sola con él y Sofía, aunque fuera por poco tiempo, me llenó de un pavor frío. Pero, ¿qué podía decir? «Claro, mija, no te preocupes». Llegaron sobre las 4 de la tarde. Sofía entró primero, la mochila pesada en la espalda, y me dio un beso rápido en la mejilla antes de dirigirse a su cuarto. «Voy a cambiarme de ropa, abuela». Ricardo entró justo después, silbando una melodía cualquiera. «Lupita, qué olor tan maravilloso. ¿Estás haciendo sopa de tortilla?» «Sí», respondí desde la cocina. «Tu favorita. Me consientes demasiado», dijo, entrando en la cocina. Me mantuve ocupada, picando cilantro, sintiendo sus ojos en mi espalda. Después de unos minutos de conversación trivial, dijo: «Voy a ver si Sofía necesita ayuda con la tarea». Mi corazón se detuvo por un segundo. «Déjala, Ricardo. Le gusta hacer las cosas sola primero». Él se rió. «Es solo un minuto, no seas sobreprotectora». Y salió de la cocina en dirección a la sala, donde Sofía acababa de sentarse en el sofá con sus libros. No podía oír lo que decían, solo el murmullo de sus voces. Mi ansiedad era tan grande que casi me cortó el dedo. Intenté concentrarme en la sopa, pero toda mi atención estaba en la sala de al lado. Ese pequeño ojo de cristal escondido detrás del helecho lo estaba viendo todo. Pasados unos 10 minutos, Ricardo volvió a la cocina, sonriente. «Listo. Tenía una duda en matemáticas. Ya está resuelto». El resto de la tarde transcurrió en una normalidad tensa. Daniela llegó, cenamos, y se fueron sobre las 9. Apenas se cerró la puerta, corrí a la sala a recuperar la tarjeta de memoria. Mis manos temblaban incontrolablemente. En mi cuarto, con la puerta cerrada con llave, abrí los archivos de video. Avancé rápidamente por las grabaciones del día, hasta llegar al momento en que Ricardo entró en la sala, y entonces lo vi. La cámara no tenía audio, pero las imágenes hablaban por sí solas. Se sentó al lado de Sofía, mucho más cerca de lo necesario. Ella se encogió visiblemente. Él tomó el lápiz de la mano de ella y comenzó a explicar el problema de matemáticas, su mano cubriendo la de ella. Luego, su otra mano fue al hombro de ella y comenzó a masajearlo. Sofía se quedó completamente inmóvil, los ojos fijos en el libro, el rostro una máscara de incomodidad. Él se inclinó y le susurró algo al oído, y vi su cuerpo estremecerse. Se apartó, le dio unas palmaditas en la espalda y se levantó, saliendo de la sala con la misma sonrisa con la que había entrado en la cocina. No era una agresión. No había nada que un abogado pudiera usar en un tribunal, pero era una violación, una invasión de su espacio, un abuso de poder tan sutil y perverso que me dejó sin aliento. Su máscara se había agrietado, y yo había visto lo que había debajo. No era un monstruo, era algo más aterrador, un hombre que sabía exactamente cómo herir sin dejar una sola marca visible. Y mi duda se transformó en una certeza gélida y aterradora. El fin de semana que siguió al descubrimiento del primer video fue el más largo de mi vida. Sabía que lo que había visto estaba mal, pero todavía no era la prueba irrefutable que necesitaba. Si le mostraba ese video a Daniela, Ricardo diría que solo estaba siendo un padrastro cariñoso. Distorsionaría la situación, la volvería en mi contra, y yo volvería al punto de partida, pero esta vez con un enemigo consciente de mi vigilancia.
Necesitaba más. Necesitaba algo que ni la fe ciega de mi hija pudiera negar. Así que continué con mi ritual secreto. Todas las noches, recuperaba la tarjeta, veía las imágenes y sentía un nudo de rabia e impotencia apretándose en mi pecho. Él se estaba volviendo más audaz. Los toques se hicieron más frecuentes. Insistía en sentarse a su lado en el sofá, en poner el brazo alrededor de sus hombros, en ayudarla con el pelo. Y Sofía estaba desapareciendo dentro de sí misma. Dejó de dibujar. Pasaba la mayor parte del tiempo en su cuarto, con la puerta cerrada. En la mesa del comedor, apenas tocaba la comida y respondía a las preguntas con monosílabos. La luz en sus ojos se había extinguido por completo, reemplazada por una mirada asustada y permanentemente alerta. La gota que colmó el vaso fue el martes siguiente. Ricardo, como siempre, llegó temprano. Daniela aún no había llegado. Yo estaba en el patio trasero dándole maíz a las gallinas. Oí su voz en la sala. «Sofía, tráeme un vaso de agua, por favor, princesita». Hubo un silencio. Luego, oí la voz de Sofía, ahogada. «Estoy ocupada, tío. No seas maleducada». Su voz ya no era melosa. Tenía un filo de acero. «Ven aquí ahora». Dejé caer el saco de maíz y corrí hacia la puerta trasera, mi corazón martilleando contra mis costillas. Entré en la cocina a tiempo de ver a Sofía pasar, camino a la sala, con un vaso de agua en la mano. Su rostro estaba pálido y sus labios temblaban. Entré en la sala justo detrás de ella. Ricardo estaba repantigado en el sofá. Tomó el vaso que ella le tendió y, al hacerlo, la agarró por la muñeca. «Gracias», dijo, sin soltarla. «Ahora siéntate aquí un rato conmigo. Hazme compañía». «Tengo que...» empezó ella. «Siéntate», ordenó él, su voz baja, pero llena de una autoridad que me heló. Fue en ese momento que intervine. «Ricardo», llamé, mi voz más alta y firme de lo que esperaba. «Necesito tu ayuda en la cocina. El frasco de mermelada está atascado». Él me miró, irritado por la interrupción. Por un segundo, pensé que se negaría, pero luego soltó la muñeca de Sofía y se levantó con un suspiro exagerado. «Claro, Lupita. Siempre necesitando a un hombre fuerte cerca, ¿verdad?» En cuanto se dirigió a la cocina, me volví hacia Sofía. «Ve a tu cuarto, mija. Ahora». No necesitó que se lo dijeran 2 veces. Huyó como un animal asustado, y cuando miré la puerta de su cuarto, oí el sonido inconfundible de la pequeña cerradura siendo echada por dentro. Ese sonido, el clic metálico de una cerradura. Una niña de 11 años encerrándose en su propio cuarto para sentirse segura en su propia casa. En ese instante, toda mi vacilación, todo mi miedo, se transformaron en una claridad fría y afilada como un cristal roto. Ya no se trataba de sospechas o de toques sutiles, se trataba de miedo, miedo puro y palpable, y yo iba a acabar con él. La decisión de enfrentarlo ya no era una posibilidad, era una necesidad. El plan final comenzó a tomar forma en mi mente, y esta vez no habría marcha atrás. El sonido de la cerradura del cuarto de Sofía echándose resonó en mi mente durante toda la noche. No pude dormir. Di vueltas en la cama, el rostro pálido y asustado de mi nieta grabado en mis párpados. Tenía las pruebas en video, pero sabía que una confrontación exigía más que solo imágenes en una pantalla. Exigía una fuerza que no estaba segura de poseer. A la mañana siguiente, después de que Daniela llevara a Sofía a la escuela, tomé una decisión. Fui al pequeño cobertizo en el fondo del patio, un lugar que rara vez visitaba desde que Mateo había muerto. El aire allí dentro era húmedo y olía a tierra y a óxido. Las herramientas de Mateo todavía estaban colgadas en la pared, organizadas como él las había dejado. Entre ellas estaba su machete. La funda de cuero estaba gastada y agrietada por el tiempo. Lo descolgué de la pared. Pesaba más de lo que recordaba. Lo llevé a la cocina y me senté a la mesa. Con un trapo viejo y un poco de aceite de oliva, empecé a limpiar la hoja. No la estaba afilando, solo limpiando el polvo y las pequeñas manchas de óxido. Era un acto meditativo. Mientras mis manos trabajaban, mi mente viajó en el tiempo. Recordé a Mateo usando ese machete. No era un hombre violento, al contrario. Era la persona más amable que había conocido, pero venía del campo y sabía que el mundo podía ser un lugar salvaje. Usaba el machete para limpiar nuestro terreno, para cortar las ramas de bugambilia que crecían demasiado, para protegerse de serpientes cuando íbamos a pasear cerca del río. El machete, en sus manos, era una herramienta de creación y protección, no de destrucción. Una vez me dijo, mientras miraba el cerro del Tepozteco: «Lupita, la naturaleza tiene sus propias reglas.
Tienes que ser fuerte para sobrevivir, pero la verdadera fuerza no está en atacar. Está en saber cuándo y cómo defender tu territorio. Al limpiar esa hoja, no estaba planeando usarla. La idea de herir a alguien me resultaba repugnante, pero al sostener ese trozo de acero, me estaba conectando con la fuerza de Mateo. Me estaba recordando que yo también era una defensora. Yo era la guardiana de esa casa, de esa familia. El machete no era un arma para el cuerpo de Ricardo, era una armadura para mi alma. Era un símbolo, un recordatorio de que, a veces, para proteger las flores más delicadas de nuestro jardín, tenemos que mostrar las espinas. Cuando terminé, la hoja tenía un brillo opaco y limpio. Lo volví a meter en su funda y lo guardé en un armario alto de la cocina, detrás de las ollas de barro que rara vez usaba. No lo veía, pero sabía que estaba allí, y esa certeza me dio una extraña calma. Mi ansiedad fue reemplazada por una resolución fría. No estaba comprando un arma, estaba recuperando mi propio coraje, un coraje que había estado dormido, esperando el momento adecuado para despertar. El plan estaba trazado. Solo necesitaba elegir el día. El día elegido fue el domingo. Había una lógica fría en mi elección. Los domingos por la mañana, Daniela era lectora en la misa de las 10 en la parroquia de la Natividad. Era un compromiso que nunca fallaba. Salía de casa sobre las 9:30 y no volvía hasta cerca del mediodía. Sofía, que últimamente se negaba a ir, se quedaba en casa conmigo, generalmente viendo dibujos animados. Y Ricardo tenía la costumbre de aparecer sobre las 11, con el pretexto de adelantar el almuerzo y hacerle compañía a la suegra. Era su coartada perfecta, su escenario de hombre de familia, y yo iba a usar ese mismo escenario para desenmascararlo. El sábado, actué con una normalidad calculada. Ayudé a Sofía con un proyecto de la escuela. Conversé con Daniela sobre las flores que necesitaban ser trasplantadas. Cuando Ricardo llegó, le ofrecí un vaso de agua de Jamaica y sonreí. Era la sonrisa de una cazadora calmando a su presa antes del ataque. No sospechó nada. Su arrogancia era su punto ciego. Me veía como una vieja inofensiva, y esa era mi mayor ventaja. Esa noche, revisé la tarjeta de memoria una última vez. Había grabado otro incidente. El viernes por la tarde, mientras yo estaba en el mercado, él había entrado en el cuarto de Sofía. La cámara de la sala solo lo captó entrando y saliendo, pero cuando salió, Sofía estaba llorando. Él cerró la puerta tras de sí, miró a su alrededor, y pensando que estaba solo, su rostro se contorsionó en una expresión de triunfo sombrío, por un breve segundo antes de recomponer su máscara sonriente. Lo tenía todo. Grabé ese fragmento específico y el del beso en la mano en mi celular. Era más fácil de mostrar, más directo. Borré el resto de las imágenes de la tarjeta y la volví a colocar en la cámara. Luego, borré la tarjeta. Mi testigo silencioso había cumplido su deber. A partir de ahora, la voz sería mía. El domingo por la mañana, me desperté antes que el sol. La casa estaba silenciosa. Preparé el café de olla, el aroma a canela y piloncillo llenando la cocina. Me sentía extrañamente tranquila, como la quietud en el ojo de un huracán. Cuando Daniela se despertó, ya tenía su desayuno listo. «Estás de buen humor hoy, mamá», dijo, dándome un beso. «Es un día hermoso», respondí, y era verdad. Era un día hermoso para la verdad. Cuando se fue a misa, vestida con su mejor vestido de domingo, Sofía y yo nos quedamos solas. La abracé con fuerza. «Abuela, ¿por qué no vamos a dar un paseo a la plaza?», preguntó. «Hoy no, mija. Hoy la abuela tiene algo importante que resolver aquí en casa», le dije. «Pero te prometo que después, cuando mamá vuelva, vamos a comprar tu helado favorito. ¿Qué tal si vas al patio trasero a jugar con las gallinas? El tiempo está bueno». Ella aceptó, feliz de tener una excusa para no quedarse en la sala, y yo me quedé sola, esperando. Me senté en mi mecedora, mirando hacia el portón. Cada minuto parecía una hora. A las 11:05, oí el sonido familiar de su coche estacionándose en la calle. El escenario estaba montado. Los actores estaban en sus lugares. El telón estaba a punto de levantarse. El rechinar del portón de hierro fue la señal. Me levanté de la mecedora, mi cuerpo moviéndose con una lentitud deliberada. Ricardo entró en el patio, una sonrisa ensayada en el rostro y una bolsa de papel en la mano. «Buenos días, Lupita. Traje conchas frescas para el café», anunció, su voz resonando en el patio silencioso. «Buenos días, Ricardo. Entra», dije, mi voz sorprendentemente estable. Entró en la sala, colocando la bolsa de pan en la mesita de centro. Miró a su alrededor.
¿Dónde está mi princesita? Sofía está atrás con las gallinas, y Daniela está en la iglesia, respondí, cerrando la pesada puerta de madera detrás de él. El sonido del cerrojo deslizándose en su lugar fue fuerte en el silencio de la sala. Clic, un sonido final, definitivo. Ricardo se giró, su ceño frunciéndose ligeramente. ¿Por qué cerraste la puerta? Hace calor. Para que no nos interrumpan, dije. Caminé hasta la puerta que daba a la cocina y también la cerré. Luego, tomé la llave de la puerta principal, que había dejado en la cerradura, y la guardé en el bolsillo de mi delantal. Ahora, su sonrisa desapareció por completo. Fue reemplazada por una expresión de confusión e irritación. Lupita, ¿qué demonios de broma es esta? Abre la puerta. No respondí. En su lugar, caminé hasta la mesa del comedor, donde mi celular ya estaba apoyado contra la maceta de barro. Con un toque de mi dedo, el video comenzó a rodar. La primera escena, él besando la mano de Sofía, el retroceso de ella, su mirada de reproche. Él miró la pantalla, y su rostro perdió todo el color. Parecía haber visto un fantasma. ¿Qué es eso?, tartamudeó. Es la verdad, Ricardo, dije, mi voz sin emoción. El video cambió a la segunda escena. Él saliendo del cuarto de Sofía, su breve mirada de triunfo sombrío. Dio un paso atrás, como si hubiera sido golpeado físicamente. Sus ojos saltaron del celular hacia mí, y en ellos vi el pánico reemplazar a la arrogancia. Eso es un montaje, es una locura. Tú hiciste esto. Yo no hice nada, respondí, caminando lentamente hacia el armario de la cocina. Yo solo observé. Tú hiciste el resto. Abrí la puerta del armario y saqué el machete de Mateo. No lo empuñé como un arma. Solo lo sostuve, con la funda y todo, y lo coloqué sobre la mesa del comedor, entre nosotros. La hoja no estaba a la vista, pero su presencia llenó la sala. Siéntate, Ricardo, dije. Mi voz no era una petición, era una orden. Tenemos mucho de qué hablar. Miró el machete, luego la puerta cerrada, y finalmente a mí. La trampa se había cerrado, y por primera vez desde que lo conocía, vi al verdadero Ricardo, no al yerno encantador, no al padrastro cariñoso, sino al cobarde acorralado que realmente era. Sabía que su tiempo de mentiras había terminado. Lentamente, acercó una silla y se sentó, el cuerpo rígido de miedo. Fue en este punto de la historia que retomamos la escena inicial, el aire pesado, el video terminando, el sudor en su frente y el machete sobre la mesa. Pero ahora, ustedes comprenden el peso de cada silencio, el significado de cada mirada. Después de que le diera las dos opciones, la policía o la desaparición, se quedó en silencio por un largo tiempo. El único sonido en la sala era el de su respiración jadeante. Miraba el machete, no como si yo fuera a usarlo, sino como si el objeto en sí fuera un juez, un testimonio de una masculinidad honorable que él nunca poseería. Tú no entiendes, susurró finalmente, la voz ronca. Yo quiero a Sofía. Nunca le haría daño. La calma que me envolvía era como una capa de hielo. Tú no la quieres, Ricardo. Quieres el poder que tienes sobre ella. Te gusta su inocencia, su miedo. Te alimentas de eso como un parásito. Y eso no es querer, es robar. Le estabas robando su infancia, su paz, su confianza. Eso, para mí, es el peor daño que se puede hacer. Él negó con la cabeza, los ojos vagando por la sala como si buscaran una salida que no existía. Daniela se va a destrozar. Ella me ama. Daniela sobrevivirá, dije. Es mi hija. Es más fuerte de lo que cree. Y amará aún más a su hija cuando sepa la verdad. Tu preocupación no es por su dolor. Es por la pérdida de tu disfraz, de tu comodidad, de tu vida fácil. Apoyó los codos en la mesa y hundió el rostro entre las manos. Su cuerpo temblaba. No sé si era de miedo, de rabia o de autocompasión. Quizás una mezcla de los tres. No lloró. Hombres como él no lloran por remordimiento. Lloran cuando son atrapados. ¿Qué digo? ¿A dónde voy?, preguntó, la voz ahogada por las manos. Eso no es mi problema, respondí fríamente. Di que recibiste una oferta de trabajo en otro país. Di que necesitas ir a cuidar a un pariente enfermo. Inventa una historia. Eres bueno en eso. Pero la historia tiene que ser lo suficientemente buena como para que nunca más vuelvas. Levantó la cabeza. En sus ojos vi el último destello de desafío. ¿Y si no voy? ¿Y si le cuento a Daniela que su madre se volvió loca y me está amenazando? Me incliné ligeramente hacia adelante. Mi mirada se encontró con la suya y no vaciló. Inténtalo, y verás lo que sucede. Le muestro el video a ella. Se lo muestro a la policía.
Se lo muestro a todo el pueblo de Tepoztlán. Tu cara estará en todas partes. Serás conocido no como Ricardo, el buen yerno, sino como Ricardo, el monstruo que asustaba a una niña. Perderás todo, tu trabajo, tu nombre, el respeto de todos. Tú eliges. Él bajó los ojos primero. Su derrota fue total. No fue una admisión de culpa en voz alta, pero fue una confesión de todos modos. Estaba en su cuerpo encogido, en su mirada vacía, en la forma en que su arrogancia se había deshecho, dejando solo el cascarón patético de un hombre. Sabía que no estaba bromeando, y sabía que no tenía salida. Está bien, dijo, la voz apenas un murmullo. Me voy. Después de su rendición, el resto fue casi anticlimático. Yo dicté los términos como un general negociando una tregua. Vas a subir ahora, al cuarto de invitados donde guardan sus cosas, y haces una maleta. Solo lo esencial. Vas a salir por esa puerta, y nunca más mirarás atrás. Vas a llamar a Daniela más tarde, cuando salga de misa, y le vas a contar tu historia. Que tienes que irte inmediatamente, que es una emergencia familiar, algo inaplazable. Harás que parezca creíble. Él asintió, la mirada muerta. Se levantó de la silla, y sus movimientos eran los de un hombre viejo, desprovisto de toda su vitalidad artificial. Subió las escaleras sin decir una palabra. Oí sus pasos en el piso de arriba, el abrir y cerrar de cajones. Mientras él estaba arriba, yo permanecí sentada a la mesa, mirando el machete. No sentí triunfo. Sentí un cansancio profundo, que me pesaba en los huesos. Había ganado la batalla, pero ¿a qué costo? Mi familia estaba irremediablemente rota. La inocencia de mi hija en relación con el mundo y el amor había sido destruida, y mi nieta cargaría cicatrices que yo no podía ver. 10 minutos después, Ricardo bajó con una pequeña maleta de viaje. Evitó mi mirada. Se detuvo junto a la puerta. El coche empezó. Es tuyo. Llévatelo. Interrumpí. Cuanto más rápido y más lejos te vayas, mejor. Saqué la llave del bolsillo de mi delantal y abrí la puerta. El aire fresco y la luz del sol entraron en la sala, pareciendo algo de otro mundo. Salió al patio sin mirar atrás. Oí el portón rechinar, el sonido del motor del coche arrancando y luego alejándose, el ruido disminuyendo hasta que el silencio regresó. Se había ido. El vacío que dejó era palpable. La sala parecía más grande, más vacía. Tomé la bolsa de pan que había traído y con un sentimiento de repulsión la tiré a la basura. Luego tomé el machete, lo llevé de vuelta al cobertizo y lo colgué en su lugar en la pared. Su trabajo estaba hecho. Volví adentro y abrí todas las ventanas, como si quisiera que la brisa se llevara el olor de su presencia, el rastro de su mentira. Fue entonces cuando Sofía entró, desde el patio. ¿El tío Ricardo ya se fue, abuela?, preguntó, los ojos cautelosos. Me arrodillé frente a ella y sostuve sus pequeñas manos en las mías. Sí, mija, se fue, y no va a volver. Por primera vez en meses, vi un destello de alivio en su rostro, una pequeña, minúscula relajación de sus hombros, y en ese pequeño gesto, supe que había hecho lo correcto. Por más terrible que fuera, la abracé con fuerza, y ella hundió el rostro en mi hombro. No lloramos, solo nos quedamos allí, en medio de la sala llena de sol, respirando el aire nuevo y limpio de nuestra casa. La parte más difícil aún estaba por venir. Cerca de media hora después de que Ricardo se fuera, oí los pasos de Daniela en el camino. Entró en casa, el rostro radiante de la misa de domingo. «Mamá, Sofía, llegué. ¿Ya está Ricardo aquí? Tengo mucha hambre», dijo, dejando su bolso. Mi corazón pesaba como plomo. Sofía, por instinto, se escondió detrás de mí. «Daniela, siéntate. Necesitamos hablar», dije, mi voz más amable de lo que me sentía. Su expresión cambió de inmediato. La sonrisa desapareció, reemplazada por la preocupación. «¿Qué pasa, mamá? ¿Dónde está Ricardo? ¿Sucedió algo?» «Ricardo se fue, hija». «¿Se fue? ¿Cómo que se fue? ¿Fue al mercado?», preguntó, confundida. «No, se fue para siempre». Daniela se rió, un sonido nervioso e incrédulo. «No seas ridícula. Debe haber ido a buscar algo. No iría a ninguna parte sin mí». Fue entonces cuando su celular sonó. Miró la pantalla. «Es él», dijo, con un suspiro de alivio. Contestó, poniéndolo en altavoz por costumbre. «Ricardo, ¿dónde te metiste? Mi mamá está aquí diciendo cosas raras». La voz de Ricardo al otro lado de la línea era tensa y apresurada. «Dani, escucha. Sucedió una emergencia. Mi tía en Oaxaca está muy enferma. Tuve que ir para allá inmediatamente. No hubo tiempo de explicar. Yo no sé cuándo volveré». Daniela se puso pálida.
¿Qué? Pero, ¿por qué no me dijiste? Yo iba contigo. No, no puedes. Es complicado. Te llamo cuando pueda. Tengo que irme. Te amo. Y la llamada terminó. Daniela se quedó mirando el celular, en shock. No entiendo. ¿Su tía en Oaxaca? Estaba bien la semana pasada. Me miró, los ojos buscando una explicación que tuviera sentido. ¿Tú sabías de esto, mamá? Negué con la cabeza. Esa no es la verdad, Daniela. ¿Qué quieres decir? Su voz comenzó a temblar. Respiré hondo. Era la hora. Siéntate, por favor. Dudando, se sentó. Envié a Sofía a su cuarto con una mirada, y ella obedeció sin una palabra. Tomé mi celular y lo puse frente a Daniela. Antes de que te diga cualquier cosa, quiero que veas esto. Y por segunda vez ese día, le di play al video. Daniela miró la pequeña pantalla, su ceño fruncido en confusión. Cuando apareció la primera escena, la del beso en la mano, se encogió de hombros. Estás siendo cariñoso, mamá. Es lo que siempre te digo. Sigue viendo. Pedí, mi voz firme. Continuó observando. Vi su expresión cambiar lentamente a medida que veía el lenguaje corporal de Sofía. El encogimiento de hombros, el rostro tenso, el retroceso. Conoce a su hija mejor que nadie. Vio lo que yo vi. No era afecto, era incomodidad. Luego, vino la segunda escena. Ricardo saliendo del cuarto de Sofía, la mirada de triunfo sombrío que duró solo un segundo. Y en ese segundo, el mundo de Daniela se desmoronó. Se llevó la mano a la boca, un sollozo ahogado escapándosele. Sus ojos, desorbitados de horror, saltaron del celular hacia mí. ¿Qué significa esto?, susurró, aunque ya sabía la respuesta. Significa que yo tenía razón, mija. Significa que no es el hombre que pensabas que era. Y entonces le conté todo, sobre mi sospecha creciente, el cambio en el comportamiento de Sofía, la compra de la cámara, los videos, la confrontación de esa mañana. Le conté sobre el miedo que vi en los ojos de su hija, sobre la puerta del cuarto cerrada con llave. A medida que hablaba, su rostro pasaba de la incredulidad al horror, y del horror a un dolor profundo y abrumador. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, silenciosas al principio, luego transformándose en sollozos que sacudían todo su cuerpo. No lloraba por el hombre que se había ido, lloraba por la mentira en la que había vivido. Lloraba por la confianza que había depositado en la persona equivocada. Y sobre todo, lloraba por no haber visto, por no haber protegido a su propia hija. No vi, ¿cómo no vi? Sollozaba, su voz quebrada por la culpa. Estaba debajo de mis narices y lo defendí. Me enojé contigo. Me senté a su lado y la atraje a mis brazos, como hacía cuando era una niña y se caía de la bicicleta. Se aferró a mí, su cuerpo temblando. No es tu culpa, Daniela. Es un manipulador. Nos engañó a todos. La culpa es solo suya, únicamente suya. Nos quedamos así por un largo tiempo. 2 mujeres llorando juntas en la sala llena de sol. Eran lágrimas de dolor, de pérdida, de rabia, pero también eran lágrimas de liberación. La verdad, por más fea y dolorosa que fuera, finalmente había salido a la luz. El absceso había reventado. Ahora, y solo ahora, la curación podía comenzar. Los días que siguieron fueron como caminar sobre nieve fresca. Cada paso era incierto, el silencio era profundo, y el mundo parecía extrañamente nuevo y aterrador. Ricardo no llamó más, cumplió su parte del acuerdo y desapareció. Para el resto del pueblo, la historia era que se había ido a Oaxaca a tratar asuntos familiares urgentes. Nadie cuestionó. Daniela estaba destrozada. Pasaba horas en silencio, mirando al vacío, reviviendo cada recuerdo, cada palabra, cada gesto, ahora bajo una nueva y horrible luz. La culpa la consumía. Debía haberlo sabido, mamá. Soy su madre. Lo sabes ahora, le decía, una y otra vez, y eso es lo que importa. Nuestra prioridad era Sofía. Sabía que no podíamos simplemente barrer el polvo debajo de la alfombra y fingir que no había pasado nada. Sus heridas eran las más profundas. Con la ayuda del doctor Morales, el antiguo jefe de Daniela, encontramos una psicóloga infantil en Cuernavaca, una mujer amable y paciente llamada Elena. La primera vez que llevamos a Sofía fue difícil. No quería hablar. Solo se sentó en la pequeña sala, dibujando en su cuaderno. Pero Elena fue paciente. No la forzó. Solo le dio el espacio y la seguridad para expresarse a su manera. Mientras Sofía estaba con Elena, Daniela y yo esperábamos en una pequeña sala de espera. Fue en esos momentos de silencio compartido que nuestra relación comenzó a sanar.
No necesitábamos muchas palabras, solo nos sentábamos una al lado de la otra, y mi presencia era un recordatorio constante de que no estaba sola. Un día, mientras volvíamos de Cuernavaca, Daniela se giró hacia mí en el coche. «Gracias, mamá». «¿Por qué?», pregunté. «Por ser terca, por no escucharme, por salvar a mi hija cuando yo no pude». Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez no eran de dolor, eran de gratitud. Tomé su mano. «La salvamos juntas, Daniela. Una madre y una abuela. Somos un equipo». En casa, las cosas comenzaron a cambiar lentamente. Sofía, por sugerencia de Elena, comenzó a dibujar lo que sentía. Sus primeros dibujos eran oscuros, llenos de sombras y figuras sin rostro. Pero poco a poco, los colores comenzaron a volver. Primero un pequeño sol amarillo en un rincón, luego una flor azul, después un pájaro, y el sonido volvió a nuestra casa. Primero, el sonido suave del lápiz de Sofía en el papel, después, la risa vacilante ante un programa de comedia en la televisión, y un día, la oí tararear para sí misma en el patio, mientras alimentaba a las gallinas. Fue el sonido más hermoso que jamás había oído. La nieve se estaba derritiendo, y debajo de ella, la vida, frágil pero persistente, estaba comenzando a brotar de nuevo. Los meses se convirtieron en un año. La ausencia de Ricardo, que al principio era un agujero negro en el centro de nuestras vidas, se convirtió gradualmente en solo un espacio vacío, y luego en un espacio que comenzamos a llenar con cosas nuevas. Daniela renunció a su empleo, dijo que necesitaba un cambio, y lo encontró en el lugar más inesperado, en mi cocina. «Mamá, enséñame a hacer tus tamales», pidió un día. «¿En serio? Con todas tus recetas secretas». Y así, nuestra cocina se convirtió en nuestro centro de curación. Nuestras mañanas las pasábamos amasando la masa, preparando los rellenos, doblando las hojas de maíz. Nuestras manos trabajaban juntas, y nuestras conversaciones fluían. Hablábamos de todo, menos de él. Hablábamos del futuro, de pequeñas alegrías, de recuerdos de su infancia. Con cada tamal que hacíamos, estábamos reescribiendo nuestra historia familiar, reemplazando los malos recuerdos con otros nuevos y cálidos. Sofía continuó con la terapia y floreció. La niña silenciosa y asustada dio paso a una joven adolescente articulada y sorprendentemente fuerte. Descubrió una pasión por la lectura y la escritura. Un día, me mostró una historia que había escrito para la escuela. Era sobre un viejo árbol en un jardín que protegía un pequeño nido de pájaros de una tormenta. La leí con lágrimas en los ojos. Había encontrado su voz. Nuestro pequeño negocio de tamales y quesadillas creció. Empezamos a vender no solo en la plaza de Tepoztlán, sino también a aceptar pedidos para fiestas. Daniela, con su mente organizada, creó un pequeño cuaderno de cuentas e incluso una página en una red social. Abuela e hija, cocina con alma, la llamó. Y nuestra alma, de hecho, estaba sanando. Un día, estábamos las tres en la plaza, vendiendo nuestros productos. El sol estaba cálido, la plaza estaba llena de vida, y el sonido de los mariachis se mezclaba con la risa de los niños. Sofía estaba ayudando a envolver los tamales, conversando animadamente con los clientes. La vi reír, una risa genuina y libre, que iluminaba todo su rostro. Daniela siguió mi mirada y sonrió. «Mírala, mamá, está bien». «Sí», respondí, mi corazón desbordándose. «Está bien». En ese momento, mirando a mi hija y a mi nieta, ambas fuertes y resilientes, trabajando codo a codo, supe que no solo habíamos sobrevivido, habíamos prosperado, habíamos tomado los pedazos de una vida rota y construido algo nuevo, algo más fuerte y más verdadero. Los colores habían vuelto a nuestro mundo, más vibrantes y hermosos que nunca, porque ahora sabíamos cuán preciosa era la luz después de una larga oscuridad. En una noche cálida de verano, unos 2 años después de la partida de Ricardo, estábamos las tres sentadas en el patio. La oscuridad era suave, iluminada por una guirnalda de pequeñas luces que Daniela había colgado y por el brillo de 1000 estrellas en el cielo. El aroma a jazmín llenaba el aire. Sofía, ahora con 13 años, estaba acostada en una hamaca, leyendo un libro a la luz de una lámpara. Daniela y yo estábamos sentadas en nuestras sillas de mimbre, bebiendo té de cedrón. «¿Sabes, mamá?», comenzó Daniela, su voz pensativa. «A veces pienso en él». Me quedé en silencio, dándole espacio para continuar. No con nostalgia, Dios me libre, pero me pregunto cómo pude ser tan ciega. Me siento estúpida. No fuiste estúpida, Daniela. Fuiste confiada. Y confiar en alguien no es un defecto.
El defecto era de él, no tuyo, dije suavemente. Ella suspiró. Supongo que sí, pero me cambió. Soy más cautelosa ahora, más desconfiada quizás. Eso no es necesariamente malo, reflexioné. Es como cuando te quemas la mano en la estufa. La próxima vez tienes más cuidado. No significa que nunca más cocines, solo aprendiste a respetar el fuego. Sofía bajó el libro y nos miró. Había estado escuchando. Yo también pienso en él a veces. Daniela y yo la miramos, sorprendidas. Rara vez hablaba del tema. No lo odio, continuó, su voz tranquila y clara. Odiar da mucho trabajo, pero recuerdo cómo me sentía pequeña y asustada, y recuerdo que no tenía voz. Me miró. Tú me diste una voz, abuela. Mi corazón se encogió. No te di nada que no tuvieras ya, mija. Solo te ayudé a encontrarla. Y tú, mamá, continuó, volviéndose hacia Daniela, me enseñaste que no está mal cometer errores, siempre que aprendas de ellos, y que pedir ayuda es una señal de fuerza, no de debilidad. Daniela tenía lágrimas en los ojos. Se levantó, fue hasta la hamaca y besó la frente de su hija. Eres la persona más sabia que conozco, susurró. En ese momento, bajo el cielo estrellado de Tepoztlán, sentí una paz profunda. La herida, aunque todavía presente como una cicatriz, ya no dolía. Se había convertido en parte de nuestra historia, un testimonio de nuestra resiliencia. Habíamos enfrentado al monstruo, no con violencia, sino con verdad y coraje, y habíamos vencido. Las conversaciones que antes eran imposibles, ahora fluían libremente entre nosotras, tejiendo un tapiz de comprensión y amor que ninguna mentira podría volver a rasgar. Un día, necesité ir al cobertizo a buscar una maceta de barro antigua. Mientras rebuscaba en los estantes polvorientos, mis ojos se posaron en el machete de Mateo, colgado en su lugar de siempre. La funda de cuero estaba cubierta por una fina capa de polvo. Lo descolgué de la pared. El peso familiar en mi mano trajo de vuelta un torrente de recuerdos de aquel domingo terrible. La sala cerrada, el rostro pálido de Ricardo, el brillo de la hoja que nunca necesité desenvainar. Sofía, que me había seguido hasta el cobertizo, vio el machete en mi mano. «Es del abuelo Mateo, ¿verdad?», preguntó. «Sí, es suyo». Extendió la mano, no hacia el machete, sino hacia la mía. «¿Tuviste miedo ese día, abuela?». Miré su rostro, ahora tan cerca de ser el de una joven mujer, y decidí ser completamente honesta. Estaba aterrorizada, mija. Mi corazón parecía un pájaro atrapado en una jaula, pero a veces, cuando tienes que proteger a quienes amas, el coraje aparece incluso cuando estás llena de miedo. ¿Era un arma?, preguntó, señalando el machete. Pensé por un momento. No, el machete no era el arma. El arma era la verdad, el video que tenía en mi celular. El machete era solo un recordatorio de que vengo de un linaje de gente fuerte, un recordatorio de que tenía el derecho de defender mi casa y mi familia. Me dio fuerza, pero la fuerza no vino del acero, vino de dentro de mí. Ella asintió, comprendiendo. Elena, mi psicóloga, dice que nuestras historias son como herramientas. Podemos usarlas para herirnos o para construir algo nuevo. Sonreí. Tu psicóloga es una mujer muy inteligente. Colgué el machete de nuevo en la pared. Ya no me parecía amenazador ni me traía recuerdos dolorosos. Ahora lo veía por lo que realmente era, una herencia, no de violencia, sino de resiliencia. Era un símbolo del pasado que nos había permitido construir un futuro. Y allí, en el silencio polvoriento del cobertizo, hice las paces con ese día, con mis acciones, con el miedo que sentí. Había hecho lo que tenía que hacerse, y no me arrepentía. Daniela encontró la paz a su manera. Unos 3 años después, la encontré sentada en la mesa de la cocina, escribiendo en una hoja de papel. Tenía el rostro concentrado, y al mismo tiempo, sereno. «¿Qué escribes?», pregunté, sirviéndome un vaso de agua. «Una carta», dijo sin levantar la vista. «¿Para quién?». «Para Ricardo». Me sorprendí. «¿Vas a enviarla?». Finalmente me miró y negó con la cabeza. «No, ni siquiera sé dónde está, y no quiero saberlo. Esto es para mí». La curiosidad me venció. «¿Puedo saber qué dice?». Dudó por un momento, y luego empujó el papel en mi dirección. «Supongo que sí». Tomé la hoja y leí. «Ricardo, escribo esta carta no porque quiera una respuesta, sino porque necesito decir estas palabras para sacarlas de mí. Durante mucho tiempo, te odié. Te odié por haberme mentido, por haber lastimado a mi hija, por haber destruido nuestra familia. Me odié a mí misma por haber sido tan ciega, por haberte defendido, por no haber protegido a Sofía.
Pero hoy ya no te odio. El odio es un ancla, y yo elijo nadar. Lo que siento ahora es lástima. Siento lástima por el hombrecito que eres, que necesita empequeñecer a una niña para sentirse grande. Siento lástima por tu vida vacía, construida sobre mentiras y manipulación. Me quitaste muchas cosas, mi inocencia, mi fe en los demás, años de mi vida, pero quiero que sepas lo que no lograste quitar. No quitaste el amor entre mi madre y yo. De hecho, lo hiciste más fuerte. No quitaste la fuerza de mi hija. De hecho, le mostraste cuán resiliente es. Y no destruiste nuestra casa. Solo te eliminaste de ella, como se elimina una plaga de un jardín. Hoy, mi casa está llena de risas, del olor a tamales y de amor verdadero. Sofía va a ser una mujer increíble. Mi madre sigue siendo la roca que siempre fue. Y yo me encontré a mí misma. Descubrí una fuerza que no sabía que tenía. Así que, al final, quiero agradecerte. Gracias por haber desaparecido. Gracias por habernos liberado de tu oscuridad. Espero que encuentres lo que buscas, pero rezo para que lo encuentres muy lejos de cualquier otra persona inocente. Adiós, Daniela. Cuando terminé de leer, tenía los ojos húmedos. Doblé el papel y se lo devolví. Es la carta más hermosa que he leído, dije. Ella tomó la carta, fue a la estufa, y con un fósforo, prendió fuego a una punta del papel. Observamos juntas las palabras ser consumidas por las llamas, transformarse en cenizas y humo que se disiparon en el aire de la cocina. Era un ritual, un cierre de ciclo, una liberación final. La vida se asentó en un ritmo nuevo y feliz. Nuestra pequeña empresa, abuela e hija, Cocina con Alma, se convirtió en un éxito local. La gente no compraba solo nuestra comida, compraba nuestra historia, la imagen de 3 generaciones de mujeres trabajando juntas con amor. Mi jardín floreció como nunca. Con la ayuda de Daniela y Sofía, lo expandimos. Plantamos tomates, chiles, cilantro y todo tipo de hierbas aromáticas. El jardín se convirtió en una metáfora de nuestras vidas, un lugar donde nos cuidábamos unas a otras. Arrancábamos las malas hierbas antes de que crecieran demasiado y cosechábamos los frutos de nuestro trabajo. Sofía, a los 15 años, anunció que quería ser abogada. Pero no cualquier tipo de abogada, abuela, dijo un día, mientras me ayudaba a regar los rosales. Quiero especializarme en derecho de familia. Quiero defender a niños. Quiero ser una voz para aquellos que no pueden hablar. Mi corazón se llenó de un orgullo tan inmenso que casi dolió. La oscuridad que había vivido no la había roto, la había forjado. Estaba transformando su dolor en un propósito. Vas a ser la mejor abogada que este país haya visto, le dije, y lo creía con toda mi alma. A veces, me siento en mi mecedora en el patio y las observo. Daniela, riendo por teléfono con un cliente. Sofía, acostada en la hamaca, subrayando un libro pesado sobre leyes, y siento una gratitud abrumadora. Recuerdo a la mujer asustada que compró una cámara oculta en Cuernavaca. Recuerdo a la abuela aterrorizada que le cerró la puerta a su yerno, y me doy cuenta de que el coraje no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él, es hacer lo que se tiene que hacer, no por nosotros, sino por aquellos que amamos. La casa, que un día fue un escenario de miedo y silencio, es ahora un santuario de amor y risa. Las paredes ya no guardan secretos sombríos, hacen eco de nuestras conversaciones, nuestras canciones, nuestra vida. Y el cerro del Tepozteco, mi testigo silencioso de siempre, continúa vigilándonos, como aprobando la paz que finalmente hemos reconquistado. Hoy, tengo 74 años, me duele un poco más la espalda, y necesito mis gafas para casi todo, pero mi espíritu nunca se ha sentido tan joven. Mi vida es simple, pero llena de significado. Me despierto con el canto del gallo, cuido de mis gallinas y mi jardín, y paso los días en la cocina con mi hija y mi nieta. La cámara, el pequeño cargador blanco, todavía está guardada en una caja en el fondo de mi armario. Nunca más la necesité. No la tiré porque es un recordatorio de que, a veces, la verdad necesita una pequeña ayuda para salir a la luz. Hace unas semanas, una vecina mía, Carmen, una mujer callada que vive al otro lado de la calle, vino a verme. Parecía preocupada. Me contó en voz baja que estaba preocupada por su nieto, el nuevo novio de su hija. Había algo en su mirada que no le gustaba. La escuché con atención. No le di consejos. No le dije qué hacer. Solo le conté mi historia. Le conté todo, de principio a fin. Cuando terminé, sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una nueva determinación. Gracias, Lupita.
dijo. Gracias por mostrarme que no estoy loca. Una semana después, el novio de su hija desapareció. No sé los detalles, y no pregunté. Pero cuando veo a Carmen ahora, camina más erguida, y su nieto ha vuelto a jugar en la calle. Me di cuenta entonces de que mi historia no era solo mía, era la historia de muchas otras mujeres, de muchas otras abuelas, que ven lo que nadie más ve, que sienten lo que nadie más siente. El silencio puede ser una herencia, transmitida de generación en generación, pero el coraje de romper ese silencio también puede serlo. Y al compartir mi historia, quizás pueda darle a otra mujer la fuerza para encontrar su propio coraje, para proteger su propio jardín. El círculo se completa, el dolor se transforma en propósito, y el propósito se transforma en esperanza para otros. Y aquí estamos, al final de este largo viaje. La noche ya ha caído sobre Tepoztlán. Desde mi ventana, veo las luces del pueblo parpadeando como luciérnagas, y la silueta oscura del cerro contra un cielo de terciopelo. Mi casa está silenciosa, pero es un silencio bueno, un silencio de paz. Daniela y Sofía ya se han ido a su propia casa, que compraron en la calle de al lado, pero el calor de su presencia aún permanece en el aire. Contarles esta historia no fue fácil. Fue como reabrir una herida para asegurarse de que sanó por completo, pero fue necesario, porque en medio de todo el dolor, descubrí algo importante sobre mí misma. Descubrí que la vejez no es sinónimo de debilidad. Descubrí que la intuición de una mujer es una fuerza poderosa. Y descubrí que el amor, el verdadero amor protector, es el arma más formidable que existe. No soy una heroína. Soy solo una abuela que ama a su nieta más que a nada en el mundo. Y haría todo de nuevo, en un abrir y cerrar de ojos, para garantizar su seguridad y su felicidad. La justicia, a veces, no viene de un tribunal. Viene del coraje de una persona común que decide que ya es suficiente. Y es por eso que comparto mi voz con ustedes hoy, para que sepan que no están solos en sus luchas silenciosas. La fuerza que buscan ya está dentro de ustedes, esperando a ser llamada. Si esta historia les enseñó algo sobre la fuerza que se esconde en los lugares más tranquilos, si les tocó el corazón de alguna manera, dejen un me gusta en este video para que yo sepa que mi voz encontró un eco. Comenten y compartan sus propias historias de resiliencia, o díganme qué harían en mi lugar. Y, si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal. Juntos, podemos crear una comunidad donde ninguna abuela, ninguna madre, ninguna niña se sienta impotente o silenciada otra vez. Gracias por escucharme. Que la paz encuentre el camino a su casa, así como encontró el camino a la mía.